Hola, buenos días, otra vez. Hace mucho tiempo que no hago un vídeo, no sé si tenía preparado. Lo que he hecho hace unas semanas, me he tomado un descanso, por decirlo así. La última vez he hablado en cuanto al Evangelio. He hecho un vídeo en cuanto a cuántas veces aparece el Evangelio en la Escritura, más de 180 veces. O no, 114 veces, si me acuerdo bien, lo tengo aquí apuntado, total. En total aparece, ¿cómo es? Ya, un momento. Bueno, no me acuerdo ahora, pero sí, aquí está. Lo tengo apuntado, pero no me acuerdo. Bueno, el total está aquí, pero no me acuerdo ahora, pero ya está en el vídeo, me parece que 114 veces. Pero ahora voy a hablar he hablado en cuanto al Evangelio predicado de Jesucristo. Mira aquí está, 114 veces. El Evangelio predicado de Jesucristo también. Pero quiero leer un texto, porque si vosotros sabéis muy bien, primeramente Cristo vino a la tierra y predicó el Evangelio del reino. El Evangelio del reino. ¿De qué reino? Él predicó este Evangelio del reino de 1000 años. Y aparte, antes de él vino Juan Bautista y que predicaba también el arrepentimiento. Y el mismo Cristo ha dicho de que los de Israel, porque él mismo vino a predicar a las ovejas perdidas de Israel, eso está en Mateo 15, 24, y él mismo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio en Mateo capítulo 10, 5 y 6, y le ha dicho solamente al pueblo de Israel, porque él no quiso predicar a los gentiles, no quiso, solamente quiso predicar a los suyos, a los de Israel, porque ese era su ministerio. Porque como él era bajo ley, en la ley solamente eran los israelitas o los circuncidados, para ser más exactos. Y luego voy a hablar ahora un poco de los apóstoles, qué predicaban los apóstoles, y ahí vamos a ver un cambio. Pero vamos a leer primero el Mateo capítulo 19, porque hoy me acordé de alguna cosa. Mateo capítulo 19, vamos a ver. 19, vamos a ver desde el versículo 16. 19, 16, en adelante. Ya sabéis que aquí habla del rico. Y dice Mateo 19, ¿vale? Sí, no lo veréis. Vale. Y aquí uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vemos que ellos también estaban buscando la vida eterna, como muchos están haciendo hoy en día también. Los ricos y los que están más arriba, están muchos los científicos buscando la vida, porque que no entienden por qué morimos. Nosotros sabemos que morimos debido al pecado. Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, a saber Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea que aquí vemos una primera contradicción, que luego veremos en cuanto al Evangelio, que Jesucristo también predicaba también guardar mandamientos. Eso es lo que le dijo, ¿no? Mandamientos. Nosotros sabemos que no somos salvos por guardar mandamientos. Nosotros sabemos que, para mencionar ahora esas cosas, porque Cristo vino, el Evangelio, por eso está la iglesia, está en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Y nosotros solamente estamos por fe en lo que hizo Jesucristo cuando vino a la tierra, que él mismo entregó su vida, se sacrificó por nosotros dando su sangre. Por eso entonces Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25 lo está diciendo claramente, que es fe en su sangre.
Entonces, ¿seremos salvos por guardar los mandamientos o por tener fe en la sangre? Porque por mucho que tú guardes los mandamientos, pero no tienes la fe en la sangre, tú no eres salvo. Porque así como dice también Efesios capítulo 1, versículo 13, está diciendo que el momento en el que uno cree es cuando está sellado. Se trata de fe, porque Jesucristo como Mesías vino para su pueblo, para Israel, no para nosotros los gentiles. Pero ya veremos luego los cambios. ¿Y qué más le dijo al mancebo? Dícele, ¿cuáles? Le dice el mancebo. Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los de los 10 mandamientos. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi mocedad, ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Mas cuando el mancebo oyó estas palabras, se fue porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? ¿Qué le dijo Jesucristo? Vende. Vende. Pero vende todo. Bien dice, vende todo. A propósito, ahora me acuerdo, me puse esa camiseta, alguno igual pensará que aquí pone war, y pone warman, que significa guerra o hombre de guerra. ¿Y por qué? No es porque a mí me guste la guerra, sino simplemente dice la Biblia que nosotros tenemos una guerra contra las potestades, contra la oscuridad. Siendo miembros de la iglesia, formando parte de la iglesia por la sangre de Cristo, estamos también en guerra, pero es una guerra espiritual. Por eso me gusta la camiseta, porque nosotros, Cristo nos están blanqueando nuestros pecados, porque nos va a dar ropas de lino fino y puro. Pero al mismo tiempo, mientras estamos aquí, cuando estaremos con Él, estamos en guerra. Y mira, estaremos en guerra porque nosotros mismos, en Revelación 19, a ver, un caballo blanco, a ver dónde está. Mira, en 19:14 dice, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Algunos dicen, sí, pero ¿y qué tiene esto la iglesia? ¿Vale? Pues mira, en el capítulo, ¿dónde está? El capítulo me parece que es el 19 también. Mira, en el 7 y 8 dice, gocémonos, alegrémonos y démosles gloria, porque es venida la boda del Cordero. Se refiere al banquete, no a la boda espiritual. Y su esposa se ha preparado, aquí habla de la esposa, y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente. ¿Quién? La esposa. O sea que vemos que la esposa está vestida de lino finísimo blanco, fino y puro. Y nosotros, la iglesia, venimos acompañando a Jesucristo en el día del Armagedón. Por eso me gusta esa camiseta. O camiseta, que a veces me confundo. Bueno, pero, y otra cosa que quiero destacar aquí en estos versículos, cuando le dice Jesucristo, ¿qué le dice? Dice, vende lo que tienes y da a los pobres. Y muchos, vale, ahora quiero hacer una paréntesis. Habéis oído muchos de la agenda. No me voy a meter mucho en ello, pero algo os diré. 20-30. Y supuestamente dicen que ahora en septiembre, tienen una reunión, o se van a juntar. Pero ellos quieren hablar de un pacto. Eso es lo que van a debatir ahora en esta reunión, un pacto. Y nosotros estamos fijándonos. Otra cosa lo que quería decir en cuanto a ese detalle, a ver dónde está esto, aquí. Mira, en el Daniel capítulo, lo encuentro. Bien. Me encanta Daniel. Sí. En el Daniel que está después de Ezequiel, Jeremías, Ezequiel. En el Daniel capítulo 9,
sabemos todos lo que habla aquí el capítulo, quiero destacar que no lo quiero decir como ya es una doctrina fija y algo, es así, no. Pero hay una posibilidad, mira, capítulo 9, versículo 27, ¿qué dice? Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar. Ya saben, cuando se refiere a la mitad de la semana, que es cuando el mismo Satanás, poseyendo al anticristo, se va a sentar en el trono de Jerusalén. Pero aquí cabe un detalle. ¿Qué dice el versículo? Que en otra semana confirmará el pacto. ¿Qué dice? Confirmará. Yo tengo la traducción 1602 purificada, ¿vale? Dice que confirmará el pacto a muchos. Y ahora, aquí quiero decir un detalle, porque muchos que yo hasta ahora también lo creía así, pero ya ahora poco a poco me estoy declinando para otro pensar. Que muchos dicen que el pacto está ¿con quién? Muchos dicen que el pacto está con Israel, ¿verdad? Vale. Aquí también está una profecía dándole a Israel. Y muchos dan a entender que se refiere a un pacto con muchos. Que se refiere a un pacto con Israel. Pero yo digo, ¿y si ese pacto no es con Israel? Porque simplemente dice que el anticristo, que habla de él aquí, cuando dice que vendrá de la vida del Mesías, y dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya está destruido, porque el príncipe, el imperio romano se puede tomar de alguna manera eso, que destruyó el pacto y la ciudad y el santuario, ¿vale? Y dice que el mismo, que de ahí sale el anticristo de estos imperios, dice que en otra semana que ese mismo anticristo confirmará el pacto a muchos. ¿Que puede ser un pacto que está en relación con Israel? ¿O puede ser un pacto de Israel? Sí, lo sigo diciendo que puede ser. Pero también puede ser que es otro pacto, pero que solamente involucra a Israel. Podría ser, porque ya sabemos que ellos necesitan construir su tercer templo. Y para construir su tercer templo, a alguien le tiene que dar esta autorización. Y que mejor, si no, yo también opino a veces que puede ser hasta el mismo anticristo, que le da la confirmación de cómo que podéis construir el templo, porque ellos las tienen todo preparado. Sí, pero podría ser que sea un pacto con muchos, se refiere a los pueblos árabes, los que están en contra del pueblo de Israel, que hay un pacto que hace con ellos, para que ellos dejen o cesen por un tiempo, digo yo, será 7 años el pacto, como dice otra semana, contra Israel. Bueno, pero no lo digo ahí que es a 100% así, pero podría ser. Solamente que el Israel sea involucrado en el pacto, que no sea con Israel el pacto. Ya. Bueno, eso es lo que quería comentar aquí, que también tiene mucho que ver, que en el momento cuando esas cosas pasen, el Evangelio se dejará de predicar. Cuando no tenemos la seguridad de algo, decimos, podría ser. Exacto, no lo damos ahí como que es así. Sí. Vale, ahora seguimos, entonces, ya vemos que Jesucristo mismo predicó el reino, el Evangelio del reino, igual que Juan Bautista, pero ahora vamos a ver que predicaron los apóstoles. Y vamos a empezar en Hechos, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 12. Aquí lo tengo. Mas cuando creyeron a Felipe que les predicaba el Evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y al nombre de Jesucristo fueron bautizados, así varones como mujeres. O sea que vemos que aquí aún predicaba Felipe el Evangelio. Pero Felipe, ¿qué Evangelio predicaba? Él predicaba quién era Jesucristo. Hablaba de él, porque él dice, y al nombre de Jesucristo fueron bautizados. Y vemos que Felipe aún predicaba eso. Lo mismo que predicaban ellos. Felipe predicaba lo mismo. El Evangelio del reino. Y el nombre. Hablaba también de quién. Ellos hablaban de quién era Jesús. Eso es lo que predicaban por ahora. Ya veremos luego el cambio.
Eso predicaba también Jesucristo. Jesucristo también decía que el reino de los cielos se ha acercado, y el arrepentimiento y el bautismo. ¿Por qué? Porque él estaba aún allí, aún no había sido sacrificado. Pero ya poco a poco se veía un cambio. ¿Por qué? Porque su pueblo, su nación lo rechazaron. ¿Qué más podemos decir? Claro, y Felipe también en versículos 25 y 35. Y ellos, habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el Evangelio. Pero dice aldeas de los samaritanos, donde había muchos judíos, muchos israelitas. Y el 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando de esta escritura le predicó el Evangelio de Jesús. Vemos, el Evangelio de Jesús, lo mismo Evangelio que predicaba Jesús. Él le predicó al eunuco. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Que era el rey de los judíos, de Israel. Eso es lo que predicaban entonces. Pero vemos que en el capítulo 7 también hubo un cambio, que este era el capítulo 8. Y ahí esto fue el primer, el eunuco, uno de los primeros gentiles que se salvaron. Y en el capítulo 6 y 7 vemos como ellos mataron a pedradas a Esteban. Y luego el apóstol Pedro también le fue mandado por el Espíritu Santo a predicar al Cornelio, uno de los primeros gentiles. Y parece que fue salvo él y su casa. Y eran muchos, hasta servidores, de los que eran romanos, el Cornelio. Pero luego vemos, vamos a ver capítulo 11, versículo 20. 11-20. Y algunos de ellos eran varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos predicando el evangelio del Señor Jesús. Aún estaban con este evangelio, porque Pedro, si nos acordamos, predicaba mucho del arrepentimiento y del bautismo. Pero vemos que él mismo luego reconoció algo. Aquí lo tengo. En el Primera de Pedro. A ver. Me parece que primero o segunda de Pedro, no me acuerdo exactamente. A ver qué me pone. Ahora no me sale. Filemón, sí que está. A ver, primera de Pedro, sí está, o segunda de Pedro. Mira, segunda de Pedro en capítulo 3, claro, aquí está. Versículo 16. Como también en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pero de quien hablaba Pedro. Y tener por salvación la larga paciencia de nuestro Señor, así como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado. Hasta el Pedro reconocía el Evangelio, o que Jesucristo le había revelado al Pablo ciertas cosas que ellos aún no lo sabían y no las predicaban. Porque la nación de Israel pasó que su nación, ¿qué hizo? Lo rechazó. Hasta aquí, por decir así. Pues la última vez lo rechazó con Esteban. Y cuando eso ocurrió, ya sabemos el cambio. Llegó el apóstol Pablo. Pero ahora vamos a ver Hechos, capítulo 13, versículo 32. Versículo 32. ¿Cuánto tiempo llevo? Míralo, por favor. 19. Vale. Con 19. El 32. Y nosotros os predicamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres. Aquí hay una definición. ¿A qué padres? ¿Qué evangelio? ¿Qué promesa de evangelio fue hecha a los padres de Israel? Se refiere a los padres, a ellos. Cuando dicen mismo a los profetas, el Dios de Israel, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Moisés, de Jacob. Entonces, ¿qué evangelio? Era un evangelio bajo ley. No era un evangelio de salvación que tenemos hoy en día. Ahí está la diferencia. Pero, si leemos, aquí hablaba ya Pablo, el apóstol Pablo, hablaba. No sé dónde está lo dice, pero lo dice.
aquí lo dice en el versículo 16 de Actos 16, dice, entonces Pablo levantándose. Pero esto dice en el Evangelio 32, nosotros os predicamos el Evangelio de aquella promesa que fue hecha, una promesa que le fue hecha a los padres de ellos. Pero luego vemos que en el 37 y 38 y 39, ¿qué dice? Ahí es cuando ya empiezan a cambiar, porque al apóstol Pablo ya Dios le estaba revelando las cosas de un cierto cambio, como ellos le rechazaron a Mesías, a Jesucristo, él iba a abandonarlos del todo, y iban a empezar a coger el camino a los gentiles. Y aquí está diciendo, más aquel que Dios resucitó no vio corrupción, porque Jesucristo no tuvo pecado. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicada la remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificado, en él es justificado todo aquel que creyere. O sea que vemos que en Jesucristo está justificado, ¿qué dice? El creer. Ya no se trataba de ser salvo en el nombre de Jesucristo, en que creer en Él como Mesías, sino en lo que Él hizo. Pablo ya estaba empezando a predicar eso, lo que hizo Jesucristo para nosotros. Vamos a ver el capítulo 14 del mismo libro, versículos 6, 7 y 21. 14. Aquí leemos, entendiéndolo, ellos se huyeron a Listra y Derbe y ciudades de Licaomo y por toda la tierra alrededor, y allí predicaban el Evangelio, porque fueron perseguidos, por eso huyeron allí. Cuando hubo empero de los gentiles y los judíos juntamente con sus príncipes para enfrentarlos y apedrearlos. Claro. Cuando ellos han ido a los gentiles, parece ser cuando los judíos se daban cuenta que ellos, como Pablo, y no sé si era con Bernabé, pero era con otros, iban a los gentiles, claro. Entonces los judíos empezaron a perseguirlos y a apedrearlos. Y por eso ellos se fueron a otras ciudades y predicaban el Evangelio, pero ya era un Evangelio distinto, porque Pablo sabía que se le fue revelado otro Evangelio. Y cierto, vale, y ahí predicaba el Evangelio. Y ahora el 21. Y cuando hubieron predicado el Evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volviéronse a Listra y a Ícono y a Antioquía. Vemos que Pablo predicó en muchas ciudades el Evangelio. Pero ¿qué Evangelio? Que esto luego toca otra vez, pero vamos a ver. Mira, en Gálatas, capítulo 1, 11 y 12. Empero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que os ha sido predicado por mí, dice Pablo, no es según hombres, porque ni yo lo recibí de hombres, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Así que lo que podemos confirmar y constatar es que este Evangelio que lo predicó Pablo se le fue revelado por Jesucristo. Entonces yo tengo una pregunta. Todos aquellos vosotros que queréis seguir a Jesucristo, a través de, ¿cómo lo seguís? A través de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son libros predicados a la Israel, son para ellos, o venimos a las epístolas de Pablo, que se trata de Romanos hasta Filemón y Hebreos, porque también Hebreos está escrito por él, pero Hebreos, el escrito de Hebreos, es como el primero escrito esa carta de Hebreos, que le estaba diciendo a los israelitas quién era Jesús, qué hizo, y luego el último capítulo parece ser que lo ha escrito al final, antes de su muerte. Pero luego, cuando él ya entendió perfectamente, se le reveló el Evangelio y ya empezó a escribir las epístolas, de Romanos a Filemón. Por eso hay muchas cosas de Hebreos que se nos puede coger para nosotros, pero no del todo. Hay que tener cuidado, hay que cogerlo un poco más porque ahí hay muchas cosas que dice que hay cierta, como que la salvación se puede perder. Y sabemos que él habla de lo contrario.
pero es un libro más para los judíos, hebreos, pero está escrito por él. ¿Qué más podemos decir? Vamos a ver, Hechos capítulo 15, vamos a ver, del 7 al 9. Y habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como hace ya algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Aquí ya Pedro ya lo está diciendo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. O sea que ya vemos que hasta Pedro lo está diciendo. Que dice que purifica por fe sus corazones. Pero esto, ¿por qué no lo dicen muchos? Porque muchos van simplemente a Actos, capítulo 2, y están leyendo qué dice Actos 2, 38. Me parece que está en el 38. ¿Qué dice? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y seáis bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para reunión de remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que Pedro predicaba antes que para recibir el Espíritu Santo uno tenía que arrepentirse y ser bautizado. Pero aquí ya vemos en el capítulo 15 que Pedro ya cambió, porque Pedro dice el versículo 7, levantándose Pedro les dijo, ¿y a quién les dijo? Varones hermanos. Hablaba con los israelitas, varones hermanos. ¿Y qué dijo? En el 8 y 9, y dijo, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. O sea que vemos que aquí Pedro reconoce que los gentiles también recibían el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Ahí está la diferencia. ¿Cómo recibían ellos el Espíritu Santo? Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Esa es la diferencia. Que hasta Pedro lo entendió, que se trataba de la fe. Y esto es lo que ya predicaba Pedro, que Pedro ya se había juntado con el Pablo y ya entendió lo que Pablo estaba predicando. Ahí está la gran diferencia. Y en el mismo capítulo vamos a ver vamos a ver el... que no tengo aquí, ¿qué es esto? 7, 9 y 35. Vale, vamos a ver versículo 35 del mismo capítulo 15. Y Pablo y Bernabé con muchos otros también continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y predicando el Evangelio. Pero aquí ya vemos que no lo sigue diciendo el Evangelio de Jesús, que sí que se lo reveló Jesús, pero ellos predicaron el Evangelio de la sangre de Jesús, de lo que Jesucristo hizo. Y en el capítulo 16, vamos a ver, el capítulo 16, versículo 10. Y cuando vio la visión, inmediatamente procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos había llamado para que los predicásemos el Evangelio. Vemos que Pablo se ha ido como misionero en muchos sitios. Hizo muchos viajes misioneros. Ahora pasamos al capítulo 20 y leemos 24 al 30. Esa es nuestra vida de esperanza. 24 al 30. Más de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, por entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, veré más mi rostro. Si él sabía que iba a ser encarcelado, porque él decía que era ciudadano romano. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo estoy puro de la sangre de todos.
porque él estaba predicando para la salvación. Y con eso él entendió mediante esas cosas, predicación, que Jesucristo lo había perdonado por lo que él había perseguido la iglesia, que él lo dijo, que se sentía muy culpable. Pero entendió que tenía ya, como se dice, la gracia, por la gracia entendió que recibió la gracia del Señor. Amén. Porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la que él compró con su propia sangre. Aleluya. Porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán también hombres hablando cosas perversas, para llevar discípulos en pos de sí. Y esto está pasando. O sea que, con otras palabras, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba diciendo que por la gracia del Señor, él entendía que fue predicado. Y ya sabía que iba a ser encarcelado. Pero ¿qué más le está diciendo? Que él mismo estaba diciendo como que Cristo nos compró con su sangre, ¿vale? A pesar de que vemos que muchos hoy en día están predicando otra cosa que no es la sangre. Pero ¿qué más está diciendo? Pablo sabía, versículo, aquí está, versículo 29, sabía que después de su partida, como que esto, ya vemos que en sus días también aparecían, vendrían muchos como lobos rapaces. Que hoy en día está también pasando, como por ejemplo, muchos se están negando o que Jesucristo no es Dios, me están diciendo, o que no hay arrebatamiento, o que la salvación se pierde, o no están hablando del Evangelio, o están diciendo que hay que bautizarse para ser salvos. Estos son todas enseñanzas falsas, y Pablo ya lo estaba advirtiendo. Y dicen que ellos no perdonarán al rebaño, están muchos como predicando el Evangelio de la prosperidad. A ver, ¿y qué dice? Dice, están predicando cosas perversas, ¿para qué? Para llevar discípulos detrás de ellos. Ya vemos que hoy en día esto se está cumpliendo hace ya tiempo. ¿Por qué? Porque a una persona que no como nosotros, que nosotros no buscamos nuestra propia gloria, pero una persona como nosotros, como hay algunos más que nosotros, que estamos hablando del Evangelio de sangre, que es la única manera que uno sea salvo, que es este Evangelio, ¿vale? Que si una vez una persona oye el Evangelio, lo cree de corazón, pone su fe de corazón en la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que de eso se trata, de lo que Él hizo, lo que Cristo hizo, que de eso se trata, ya no es quién era, sino es lo que Él hizo, porque todo eso va a volver, eso, aquí, en ese tiempo, Aleluya. volverá. Aleluya. Entonces vemos que muchos no hablan de esas cosas y están engañando, pero nosotros sabemos que este Evangelio es lo que tenemos que predicar hoy en día. Y yo lo digo y esto sí que lo tengo como doctrina estable, que toda aquella persona que hace tú lo que tú quieras, que guardes mandamientos, que te bautices, que creas en Aleluya. Jesús, que no hagas mal, lo que tú quieras, que hagas obras, o lo que Amén. tú quieras. Pero todo eso, si una persona no cree Qué rico huele la en escritura. la sangre derramada de Jesús, y que como que es este sacrificio, como que es lo único, Gloria a Dios. el único que salva, ¿vale? ¿No? Como dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9,
Si una persona no confía en plenitud en lo que Jesucristo, cuando llega el día de nuestra bendita esperanza, de este día, por eso cogí esto, cuando llega ese día, se van a quedar aquí. Ya cercano. O sea que es así, mira. Y para terminar, para que ellos, sí, para terminar con ellos, ¿Me dejas al final escribir un mensajito y ponerlo aquí? Cortico. Vale. mira, al final, Ay, perdón. Me escribo ahora, ¿vale? sí, Un mira, mensajito. ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Mira, en el capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, según como nos escogió en él de la fundación del mundo. El versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre. Pablo sabe que nosotros como iglesia, como gentiles, estamos por la fe en su sangre, la remisión de pecados. Y el 13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Qué palabra? Y el Pablo lo dice, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste y fuiste sellados. Una persona cuando no confía en este evangelio como que la única manera de que sea salvo es lo que hizo Cristo y creer en ello de corazón, si una persona quiere añadir o no cree, se va a quedar aquí. Porque Cristo lo hizo todo por nosotros. ¿Qué? Esto hace rato me lo puso el Espíritu Santo. Bueno, y luego voy a seguir con los... ¿Lo digo? Las cartas de Pablo. 2030 menos 7 es igual a Tito 2.13. Sí, que aquí yo también quisiera decir 2030 una menos cosa, 7 que es muchos igual a ahora Tito se están, 2.13. que no vamos a caer en el mismo error, que muchos ahora se están enfatizando que en septiembre se acerca otra vez la fiesta de las trompetas. Está bien, vale, pero yo quiero destacar otra vez, que podríamos ser arrebatados en esta fiesta, sí, puede ser, pero hay que recordar un poco, nosotros como iglesia estamos como en paréntesis en la historia, porque su nación lo rechazó a su Mesías, ¿no? Entonces, para ser llevados ellos a hacerlo, nosotros estamos. Y así como dice también en Hebreos capítulo 6, que a mí me encanta ese versículo, Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice, que no seáis perezosos más seguidores de aquellos que por fe y de la paciencia heredan las promesas, que nosotros como iglesia dice que heredaremos promesas. Aleluya. Entonces, ¿que el arrebatamiento podría ser en alguna fiesta como la de la trompeta? Sí, no digo que no, pero también puede ser lo de siempre, molestando. La Agenda 2030. Uy, qué miedo tengo. Son los sonidos del mundo que para también mí. podría ser el arrebatamiento en otro día cualquiera. Por eso dice, muchos alegan que no sabemos el día ni la hora, solo el Padre, sí. Pero nosotros vemos ya los señales, porque el mismo Pablo nos ha dicho que no seamos conmovidos ni por carta ni por otra cosa. Pero Que igual ha pasado algo porque están pasando cosas sí, también. Están pasando mal. Pero cositas. hasta mañana, lo que sí está claro, el primer señal del arrebatamiento, que ya vemos que la agenda y el anticristo con su gobierno están a punto de que ya están empezando la Agenda 2030. Supuestamente se juntan por ello, que ya vemos muchos indicios. Pero yo lo digo más claramente. ¿Qué es lo primero que tenemos que esperar y saber que ya nos vamos? El mundo está virado al revés. No. El mundo está en pánico, en pánico. La resurrección El mundo Sí. alocado, sin Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar primero para saber que ya nos vamos? Quizás ya pasó, por eso pasan los muertos resucitados. Cuando vemos que esto pase, cuando resucitan los primeros muertos en Cristo o lo que sea, ya. Aleluya. Esto yo creo que es nuestro señal. Porque por muchos decimos que tal, pero muchas veces no pasa, que ojalá que pase. Hasta esto, lo de las constelaciones, ahora que está otra vez alineando lo de la constelación del Virgo,
con las estrellas que están 12 estrellas ahí en la cabeza, y ahí dice que hay un asteroide que lo llaman Niño que está pasando, que se cumple la profecía del Revelación 12, sí, pero vamos a ver, ahí yo le veo un pequeño fallo a eso, que podría ser también, sí, puede ser, no digo que no, pero recordémonos que la Revelación capítulo 12 ya está en medio de la tribulación, y en Revelación 12 dice que hay un hijo que se nace, que Jesucristo ya nació, él ya nació, y él mismo, porque dice que él va con cetro, ¿no? Va a gobernar, pero quién sabe. Lo que sí estamos esperando, nuestra bendita esperanza, que en breve vendrá. Amén. Tito 2.15 o 2:13. 2.13. Venga, un Que saludo. no te coja el pánico, que somos de Cristo.